Shalom Ubrajot Alejen, con ustedes les habla su hermano y servidor Jason Ahumada. En esta semana nos ha correspondido estudiar la parashá llamada Bat Hanam, esta porción de la ley que significa y rogué. Esta es cuando nos habla de que Moshe Hanabi, Moisés el profeta, ruega al Señor para que le permita entrar a la tierra prometida. Esta porción de la ley está comprendida desde el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 7, versículo 11. Y nos trata diversos temas, en donde Moshe continúa con su discurso o sermón hacia esta nueva generación de hebreos que se disponían a conquistar esta tierra, la Tierra Santa, mientras que les recuerda nuevamente el momento en el que reciben los 10 mandamientos, que mejor se diría escrituralmente desde una perspectiva hebrea, Aseret Hadibrot, es decir, las 10 palabras. Y es por eso que quiero aprovechar en esta oportunidad para compartirles una breve enseñanza que sé que les será de mucha bendición acerca de los 10 mandamientos, que realmente se le llama desde una perspectiva hebrea escritural las 10 palabras. ¿Por qué se le llama las 10 palabras y no los 10 mandamientos? Para recordar que el mismo Eterno las pronunció audiblemente al pueblo hebreo. Fue el momento en el que con gran estruendo se pudo escuchar delante de un grupo de personas la voz audible del Señor pronunciando 10 palabras que fueron los conocidos como 10 mandamientos. Además de que cada cosa en las escrituras, y cada vez que vamos a enseñar las escrituras, debemos enseñarlas conforme a lo que está escrito. Y es uno de los versículos que se encuentra en esta parashá. En Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice de la siguiente manera: no añadirás a la palabra que yo les mando, ni disminuirás de ella, para que cuides los mandamientos de Yahvé tu Elohim, que yo te ordeno hoy. Así entonces podemos ver que al momento de enseñar la palabra de Elohim, llamado Dios, le llamamos Elohim por respeto, porque Dios desde su origen etimológico viene de Zeus, nombre de un dios pagano, y Elohim es el Señor creador del universo. Así entonces, cuando vamos a enseñar la palabra de Elohim, debemos enseñarla con sus mismas palabras, no añadiéndole a la palabra que Él nos manda ni quitándole a ella. Así entonces, es por eso que le llamamos las 10 palabras a los 10 mandamientos, porque el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 13 le llama de la siguiente manera: y Él les anunció su pacto, el cual les mandó poner ahora. Los 10 mandamientos, dice aquí en la versión española, y los escribió en 2 tablas de piedra. Cuando revisamos el texto hebreo, las palabras que usa Moshe Hanabi, Moisés el profeta, en el texto de la Torah escrita, realmente no dice los 10 mandamientos. Recordemos que la palabra hebrea para mandamiento es mitzvah, cuyo plural es mitzvot, que significa mandamientos. Para que fuera traducido como dice en español, entonces está mal traducido, porque el texto hebreo no dice mitzvot, sino que dice Aseret Ha-Devarim, que significa las 10 palabras. Así entonces quiero titular a esta breve enseñanza que les voy a compartir, para que compartan en familia en este Shabbat que corresponde a la Parashat Bat Hanam, esta enseñanza que le he titulado las 10 palabras, Aseret Ha-Devarim. Y quiero que comprendan que los mandamientos del Señor, o las palabras que salen de la boca del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, son palabras que no solamente traen un orden o un mandamiento, un estatuto, un precepto a obedecer, sino que en ella va incluido un aspecto profético, es decir, que tiene un cumplimiento ya sea a corto o largo plazo. Así entonces, cuando vemos estas 10 palabras, conocido como los 10 mandamientos, todos ya sabemos cuáles son. Aún así, más adelante se los leeré,
sabemos que se refiere a una ordenanza que tiene un cumplimiento profético a futuro. Esto puede ser también visto que los mandamientos o las palabras que el Señor nos dicta en su Torá, en su ley, no solamente vienen a imponer una conducta en el hombre, a regir la conducta de la humanidad, sino que también viene a regir la historia de la humanidad. Entonces, estos mandamientos no solamente encubren a un pueblo, el pueblo de Israel en este caso, que fue llamado a vivir conforme a estos mandamientos. Las demás naciones se les permite que hagan lo que ellos quieran, lo dice el mismo Señor en la Torá. Pero al pueblo del Señor, que es el escogido, es el amado por Él, no se le permite hacer lo que desea. Solo pueden leer en esta porción que el Señor nos ha dado en esta semana, casi al final de esta porción. Entonces, el pueblo hebreo se le ha dictado que viva conforme a estos mandamientos, mandamientos que son no solamente que rigen la conducta del hombre, sino su vida desde una perspectiva profética e histórica. Y no solo es al pueblo que se le ha dicho que viva en ello, sino a todo el mundo, al universo completo. Estas leyes entonces pueden ser llamadas, entre comillas, leyes universales. Los mandamientos del Señor, estos 10 mandamientos que nosotros conocemos, no solamente son leyes que fueron dadas al pueblo judío, sino que fueron dadas a ellos, es cierto, pero tienen un cumplimiento profético universalmente hablando. Son leyes universales, que las conozcas o no, ellas se cumplirán. Hagas tú conforme a la voluntad del Señor escrita en su ley, vendrán las bendiciones o vendrán las maldiciones, conociéndolas o no conociéndolas, porque esto es lo que dice el apóstol Shaliach Shaul en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, en la carta a los Romanos capítulo 2. Leamos un momento. Exactamente la cita es Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, esto es, no conociéndola, sin ley también perecerán. Oh, bueno, no sabía que había pecado porque no conocía la ley, entonces no se me es contado como pecado. Muchos dicen así, mas Shaul HaShaliach, Pablo el apóstol, que le enseñaba a los gentiles que no conocían la ley, él les explica que si pecaron sin ley, de igual manera perecerán. Y todos los que bajo la ley, esto es, conociendo la ley, han pecado, por la ley serán juzgados. Conocerán, discernirán, porque este es el significado de juzgar. Discernir no exactamente significa ser condenado, sino discernir entre lo bueno y lo malo. La ley, el conocimiento de la ley, les permitirá a aquellos que conocen la ley saber y discernir lo que es pecado y lo que no es pecado. Esto mismo ya lo enseñaba Moshe en el Sefer Baikra, en el Moisés, en el libro de Levítico. Exactamente en el capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente manera: finalmente, si una persona peca y hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento, mitzvah, de Yahvé, el Eterno, no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, o sea, sin culpa, sin saber que ha fallado, es culpable y llevará su pecado. Traerá al ministro para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el ministro le hará expiación por la equivocación que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Así podemos ver que nuestra ignorancia no nos excluye de haber cometido un pecado y de sufrir las consecuencias. Por lo tanto, la Torah, los mandamientos del Señor, en este caso estas 10 palabras que vamos a conocer en este Shabbat, en esta porción de la ley, no conocerlos no nos excluye de que seamos pecadores, sino que estos mandamientos son universales. Conozcámoslos o no conozcámoslos, ellos mismos se cumplirán y nos traerán consecuencias, sea para bendición o para maldición. Mas ahora que los vamos a conocer,
Tenlo por seguro que si el Señor te ha inquietado a escuchar esta enseñanza y que el Señor ha abierto tus oídos espirituales para escuchar esta enseñanza, es porque al Señor le ha placido en su grande amor por ti que escuches sus mandamientos para que tengas vida, para que la bendición que está escrita en su palabra te persiga a ti y no la maldición, para que seas un hombre próspero y exitoso viviendo conforme a los mandamientos del Señor. Así que escucha atentamente cuáles son los 10 mandamientos, las 10 palabras que pronunció el Señor para que el hombre saliera del pecado y comenzara a caminar conforme a la voluntad del Padre y en bendición. Esto está escrito, acompáñenme al Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 21. Leamos. Dice: yo soy Yahvé, esta es la primera palabra, yo soy Yahvé tu Elohim, que te saqué de tierra de Mitzraim, de Egipto, de casa de servidumbre, esto es esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí, esta es la segunda palabra. Viene la tercera, viene la segunda, perdón. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Yahvé, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De aquí aprendemos que el pecado de la idolatría y la maldad de cada generación continúa hasta la tercera. El Señor les da una oportunidad, pero si persisten continuará hasta la cuarta. Y si esta última generación persiste, entonces esa familia que ha perseverado en ese pecado desagradable en absoluto delante del Señor será cortada de la faz de la tierra. Es por eso que dice, hasta la tercera y cuarta generación tendrán oportunidad. Si no se arrepienten, serán desarraigados. Y que hago misericordia a millares, a millones de los que me aman y cuidan mis preceptos. Es decir, que el amor y cuidar los mandamientos del Señor van de la mano. No puedo decir amo al Señor, pero no cuido sus mandamientos. Y esto es lo que dice Yohanan HaShaliach. Esto es Juan el apóstol, el Talmid, discípulo amado de Yeshua, el Mesías, de Jesucristo, en su primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si cuidamos sus mandamientos, esto es su Torah, su ley. Y el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que cuida su palabra, y en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, ama al Señor con madurez. El que ama al Señor con madurez cuida la Torah, los mandamientos del Señor. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, amando al prójimo y haciendo buenas obras, sanando a los enfermos, predicando la palabra y cuidando la Torah. Aquí podemos ver desde la misma enseñanza de la Torah entonces que amar al Señor y cuidar los mandamientos, según el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 10, van de la mano. Amar al Señor y cuidar sus mandamientos, eso nos asegura misericordia de parte del Señor de generación en generación. Ahora vamos a la tercera palabra que el Señor pronuncia, o tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque Yahvé no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esto es, el nombre sagrado del Señor, no tomarlo para decir cualquier babosada o para jurar en vano o para nuestros propósitos mundanos, sino que solo debe ser usado para lo sagrado, para lo santo. Ahora viene la cuarta palabra, el cuarto mandamiento: y cuidarás el día de Shabbat. Muchos dicen será el Shabbat o día de reposo, el sábado o el domingo, pues fonéticamente es fácil analizar y poder concluir
que tiene que ver con el sábado y no con el domingo, porque la palabra hebrea Shabbat se relaciona con sábado, de ninguna manera se relaciona con domingo. Ahora, cuidarás el Shabbat para consagrarlo. Dice aquí en español santificarlo, pero no puede ser así posible porque nosotros no santificamos nada, sino que el mismo Señor es quien santifica las cosas, porque de Él viene la santidad. Él nos santificó a nosotros una vez que hemos sido santificados por Él. Entonces nosotros, siendo ya santos por su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, caminando en obediencia al Señor, nos estamos consagrando. De la misma manera, el día de Shabbat, día sábado, es un día santo. Nosotros no podemos santificarlo ya más de lo que Él lo puede o lo ha santificado, sino que lo podemos consagrar. Como Yahvé tu Elohim te ha mandado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esto quiere decir de que, bueno, ya viene Shabbat, entonces no puedo continuar haciendo lo que estaba haciendo. No, el Señor dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No podemos tomar el día de Shabbat para excusarnos de que no podemos hacer algo, sino que más bien el día antes debemos cumplir todas nuestras responsabilidades, es decir, toda nuestra obra. Harás toda tu obra, todas tus responsabilidades semanalmente debes cumplirlas y completarlas antes de que venga el Shabbat. Y entonces así estarás cuidando el precepto como lo estipula la Torah escrita. Mas el 7º día es Shabbat, el sábado. A Yahvé tu Elohim ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Muchos no trabajan, muchos jefes no trabajan en Shabbat. Bueno, es el sábado. Amén. Qué bueno que quieres obedecer la Torah, pero mira, ni siquiera tu empleado, tu siervo ni tu sierva deben trabajar ese día. Ni tu buey, ni tu asno, ni siquiera ningún animal tuyo debes hacer lo que haga algún trabajo, ni ningún animal tuyo. Y por cierto, para que sepan, los mismos animales ellos cuidan el Shabbat por naturaleza misma de ellos. Ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Muchos dicen, bueno, el Shabbat es para los israelitas, para los hebreos. Pero aquí en los mismos 10 mandamientos se estipula que inclusive el gentil, los de las naciones, los extranjeros, los que no son hebreos, si querían hacer parte de la fe hebrea, creer en Yahvé como su Señor y en Yahshua HaMashiach, en Jesucristo, esto es fe hebrea, debían cuidar el Shabbat. Ni el extranjero que está dentro de tus puertas, es decir, ni el que está bajo tus dominios, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Misraim. Esto quiere decir, no lo pongas a trabajar como si fuera un esclavo, hazlo descansar. Mira que tú fuiste esclavo, tuviste esa vida que es bien dura, y que Yahvé tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte, con brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Elohim te ha mandado que cuides el Shabbat. Allí culminan entonces los 4 primeros preceptos, o misbot, mejor dicho, las 4 primeras devarim, palabras. Esta primeros 4 palabras se encuentra entonces la categoría de los misbot ben Adam lemakon, que es una de las divisiones de los mandamientos de la Torah. La Torah se divide generalmente en 2 categorías: misbot ben Adam lemakon, mandamientos entre el hombre y el Señor, y misbot ben Adam lejaveró, mandamientos entre el hombre y su prójimo. Así entonces, entre las 10 palabras hemos escuchado las 4 primeras hasta el día de Shabbat. Miren que todos tienen que ver con nuestra relación con el Padre. Misbot ben Adam lemakon, con el Señor de las alturas. Entonces podemos ver que primero se habla de que Él se presenta: yo soy Yahvé, con su nombre sagrado, y nos dice que nos ha sacado de la esclavitud. Reconocerlo como nuestro Señor y que nos ha sacado de la esclavitud, ese es un mandamiento, la primera palabra. No tener dioses ajenos ni hacer escultura delante del Señor de ninguna manera para inclinarnos a ellas como si fueran dioses,
de ninguna manera, tiene que ver con el Señor. Asimismo, luego dice, no tomar el nombre sagrado del Señor en vano, tiene que ver con el Señor, y cuidar el día de Shabbat tiene que ver con el Señor. Hasta ahí concluyen la primera categoría en las 10 palabras, y luego comienza la segunda categoría, que es Mitzvot Ben Adam Le Javero, mandamientos entre el hombre y su prójimo. Comienza con honra a tu padre y a tu madre, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es uno de los primeros mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Cuando nosotros leemos la Besorá, el Evangelio de Mordejai de Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13, entonces podemos entender un poco, teniendo en cuenta estos conceptos hebreos que les he explicado, de cómo se divide la Torá entre mandamientos que tienen que ver con el Señor y mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Podemos darnos cuenta del aspecto doctrinal que discute Mashiach con los religiosos de su época. Leamos Mordejai, Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13. Mashiach les decía también, bien invalidan el misbah, el mandamiento de Elohim, para cuidar su tradición. Es decir, estaban invalidando la Torah, la ley escrita, la estaban invalidando, y enseñaban tradición de hombres. Y explica por qué él dice esto. Porque Moisés, Moshe, dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento que estamos en cuestión explicando. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Es un pecado de muerte maldecir a nuestros padres. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, palabra hebrea que significa ofrenda a Elohim. Todo aquello con que pudiera ayudarte. No le dejan hacer más por su padre o por su madre. No le dejan hacer más por su padre o por su madre. Es decir, cuando un hijo venía a darle a su padre alguna ayuda económica que necesitaba o material que necesitaba, X ayuda, los fariseos y los religiosos de la época de Mashiach les decían a ellos, tienen que decirle a su padre cuando le estén ayudando que es su ofrenda al Señor. Es decir, esto que te estoy dando realmente no es directamente a ti, sino que se lo estoy dando al Señor mismo. Al Señor mismo se lo estoy dando. Entonces Mashiach les decía, no le dejan hacer más por su padre o por su madre. Es decir, no les dejan honrar al padre y a la madre, sino que en su corazón lo estaban dirigiendo al Señor, pero realmente en el corazón debían dirigirlo físicamente y espiritualmente a su padre, porque de lo contrario estarían invalidando, como dice aquí, invalidando la palabra de Elohim con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Esto Mashiach lo está diciendo porque los religiosos de la época suya enseñaban que el mandamiento de honrar a padre y madre tenía que ver era con el Padre Celestial, Mitzvot Ben Adam Le Makom, y mandamientos entre el hombre y el Señor, y que no entraba dentro de la categoría de Mitzvot Ben Adam Le Javero, mandamientos entre el hombre y el prójimo. De esa manera, si tomabas tú el mandamiento, dice Mashiach, de honra a tu padre y a tu madre, y en el momento que los ibas a honrar realmente le decías, esto que te estoy dando realmente es una honra para el Padre Celestial, Mashiach dice, entonces no estás honrando a tu padre. Y les decía a los religiosos, no les dejan a esta generación que está creciendo que honren a sus padres. Es decir, están invalidando la Torah realmente. Aquí Mashiach entonces estaba discutiendo este tema doctrinal y nos enseña que el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre entra dentro de la categoría de Mitzvot Ben Adam Le Javero, mandamientos entre el hombre y el prójimo, y que queda excluida totalmente dentro de la categoría de Mitzvot Ben Adam Le Makom, mandamientos entre el hombre y el Señor. Así entonces podemos continuar con el siguiente mandamiento que tiene que ver con el prójimo. No matarás, y luego dice no cometerás adulterio. Por supuesto, cuando nos dice no matar hay que hacer la acotación de que tiene que ver con no asesinar, porque matar, podemos matar sin querer, pero realmente aquí nos está prohibiendo eso, no asesinar con
intención hacer aquello, porque el que mataba, es decir, cometía un homicidio sin querer, se podía refugiar en ciertas ciudades que estipula la Torá, y el Señor le permitía ello para protegerlo, porque fue sin querer, porque hay muertes accidentales que el Señor permite que ocurran para que a las personas que cometen pecados de muerte les llegue su consecuencia. Entonces, a esta persona que ha matado a alguien accidentalmente, ha cometido un homicidio, debe refugiarse en ciertas zonas que el mismo Señor estipulaba cuáles eran. Por eso entonces este mandamiento no nos viene a prohibir matar, sino asesinar, cometer un homicidio con intención. Eso es un pecado de muerte. No cometerás adulterio. Cuando nos habla de cometer adulterio, no solamente nos está hablando de serle infiel a nuestras parejas, matrimonialmente hablando, sino que nos está hablando de quebrantar pactos o acuerdos. Cuando yo me pongo de acuerdo con un amigo mío en algo y hago un pacto con él, entonces estoy adulterando si no cumplo ese acuerdo, porque adulterar es quebrantar un pacto, eso es adulterar. Es por ello que se habla de adulterio cuando le somos infiel a nuestra pareja matrimonialmente hablando, porque si yo estoy viviendo con mi pareja, hago esta acotación de matrimonialmente hablando, porque si yo estoy viviendo con mi pareja pero no estoy casado con ella, es decir, no he hecho el pacto matrimonial, entonces simplemente estoy viviendo en fornicación, y si le soy infiel estoy fornicando el doble, por decirlo así. No estoy adulterando, no soy un adúltero, sino un fornicario. Igualmente es pecado, pero entendamos el concepto de adulterar. Adulterar es quebrantar pacto, eso es adulterar. Ahora continuamos con la siguiente palabra, porque estamos conociendo Aseret HaDevarim, las 10 palabras benditas del Señor, que vienen a nuestro conocimiento para permitirnos vivir en ellas, para tener vida en el Señor. No hurtarás, nos dice. Esto también puede incluir el hecho de secuestrar personas, no solamente los objetos. Luego dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no inventarás cosas para hacer o cometer que a tu prójimo, a tu vecino, a tu compañero le suceda posteriormente algo malo. Eso es decir falso testimonio. Decir algo en contra de alguien para que vengan consecuencias malas sobre esa persona. Y el último mandamiento, la última palabra de estas 10 que hemos conocido, es no codiciarás. Y la codicia, mira, la especifica la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. Esto es, bueno, cuando yo veo algo que es bonito para mí, como una camioneta o la casa de mi prójimo, o de pronto la mujer de mi prójimo le parece a alguien simpática. Si uno desea entonces tomar lo que es propiedad de nuestro prójimo, esa es la codicia. Esa es la codicia. Entonces, ni su tierra, ni su propiedad, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, nada que le pertenezca a tu prójimo, porque eso es codicia. Y miren que este pecado de la codicia es uno de los que menos notamos y menos que los podemos reconocer en nosotros. Si la ley no existiera, no sabríamos qué es pecado y qué no es pecado. Así que démosle gracias al Señor de que nos ha dado su ley, sus mandamientos, sus 10 palabras, para reconocer cuáles son los pecados y cuáles son los errores que cometemos día a día, para poder caminar entonces en la voluntad del Señor y no hacer este conocimiento algo vano, sino vivirlo en nosotros y orarle al Señor para que nos dé las fuerzas mediante su Espíritu para obedecer su ley. Entonces, en conclusión, ya hemos conocido Aseret HaDevarim, las 10 palabras, en esta porción de la ley llamada Ba'et Hanan y Rogué, cuando el Señor revela, y Moshe les recuerda al pueblo hebreo cuando el Señor reveló esas 10 palabras benditas que trajeron vida a nosotros, que nos sacó bajo ese conocimiento, nos sacó a ser libres, como comienzan estas 10 palabras. Mira, yo soy Yahvé tu Elohim, que te saqué de Misraim. La palabra hebrea Misraim significa límites, y dice de casa de servidumbre, de esclavitud. Sabemos que espiritualmente Misraim, Egipto,
que significa límites, la palabra hebrea Mitzrayim, nos muestra al mundo y su pecado y su sistema. Entonces Yahvé, con las 10 palabras y el conocimiento de ella a nosotros, nos saca de los límites mundanos que nos mantienen atados a este sistema y su pecado. Entonces Yahvé ahora nos saca de ese sistema y nos da las fortalezas para no vivir en esclavitud al pecado, sino que ahora vivamos en justicia, vivamos bajo la redención de Mashiach, de Cristo, vivamos en la libertad que el Señor nos ha dado. Así que Yahvé Elohim le ha placido que conozcas esto hoy, para que viviendo en estos mitzvot, mandamientos, que tienen que ver con el Señor y que tienen que ver con tu prójimo, para que vivas y prosperes y tengas una vida exitosa. Con esto quiero bendecirlos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.